martes estamos estudiando, si usted recuerda, cada martes estamos teniendo un estudio acerca de la carta del apóstol Juan, la primera carta del apóstol Juan. Y ya estamos en el último capítulo, precisamente llegamos al último capítulo, pero debido a que pues me contagié de COVID, no pudimos continuar con los estudios, pero hoy vamos, hermanos, a continuar para terminar la primera carta del apóstol Juan. Y al retomar nuestro estudio, recuerde que estamos en el capítulo 5. Entonces, en nuestro último estudio, si usted tiene ahí su Biblia y la abre en el capítulo 5, va a recordar que los primeros 5 versículos del capítulo 5, que fue lo último que vimos, en ellos Juan describe las alegrías y las bendiciones de los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, el apóstol Juan sabía que muchos, a la hora de predicar el mensaje en aquel tiempo, le preguntarían a los cristianos: miren, ¿y yo por qué debo de creer en Jesús? ¿Por qué debo creer que Jesús es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo? Después de todo, su propio pueblo, los judíos, lo rechazaron. Los judíos se refirieron a Jesús como un engañador, un mentiroso, un culpable de descarriar al pueblo. ¿Por qué dices que yo crea que Jesús es el Hijo de Dios? Si vienen otros judíos y dicen: estas enseñanzas de Jesús nada más están descarriando al pueblo, apartándolo de la ley de Dios. Es más, algunos llegaron a decir que Jesús estaba endemoniado. ¿Y qué decir del día que murió? Todo el pueblo judío gritaba: crucifícale, crucifícale. ¿Seguro que es el Hijo de Dios? ¿Seguro que es el Salvador del mundo? ¿Seguro que ahí está la esperanza? ¿Por qué debemos creer que Jesús es el Mesías? ¿Por qué debemos creer que es Dios encarnado, el único Salvador de los pecados? Eso es lo que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy. Y retomamos nuestro estudio ahí en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 7, y nos ponemos de pie para leerlo y vamos a leer juntos este pasaje y después vamos a pedir al Señor que nos hable con su palabra. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículos del 5 al 7. Dice así: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Tu maravillosa palabra, Señor, que nos edifica, que nos guía, Señor, a un crecimiento espiritual. Padre, gracias te damos, porque al estudiarla detalladamente, Señor, tú abres nuestros ojos para entender, Señor bendito, tantas cosas tan especiales y maravillosas que tenemos en Jesucristo. Háblanos esta noche, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, tenemos un testimonio incuestionable. Un testimonio incuestionable. La ley del Antiguo Testamento, cuando habla de los que atestiguan algo, exige que sea más de un testigo.
Así dice en la ley de Dios. Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice, no condenes, en la versión que tenemos, la 60, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. 2 o 3 testigos, entonces podrá decirse que ahí sí, porque dice claramente, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno. Jesús mismo habló de la importancia de que haya más de un testigo. Ahí en Mateo capítulo 18, versículo 16, San Mateo 18, 16 dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Jesús dijo, bueno, vamos a esto mismo, no puede ser un solo testigo, que tienen que ser 2 o 3. El apóstol Pablo también apeló a este principio, ahí en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice así, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Vuelve otra vez, no es solamente un testigo, tienen que ser 2 o 3 testigos. Y la encarnación de Jesucristo, hermanos, podemos decir que el testimonio de Cristo, Jesucristo hecho carne, Dios tomando forma humana, es la base de nuestra salvación, el fundamento de nuestra fe. Entonces, si es tan importante saber que Jesús es Dios hecho carne, es el Dios hombre, ¿quién atestigua que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios? ¿Quién atestigua que es el que estábamos esperando, podían decir los judíos? Igualmente, recuerda, 2 o 3 testigos. Punto número 2, los testigos. Y vamos a ver acerca de estos testigos. Para todos los anticristos que dicen puras mentiras sobre Jesús, los anticristos niegan que Jesús es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Y es más, por eso Juan dice, aunque muchos están negando que Él es el Hijo de Dios y hablan cosas malas de Cristo, yo te voy a presentar, dice el apóstol Juan ahora, varios testigos que corroboran que Jesús es el Hijo de Dios. Y tan solo en el versículo 6 ya presenta Juan el número máximo de testigos para decidir un asunto conforme a la ley de Dios. Y vamos a leerlo. Ahí en Primera de Juan, capítulo 5, que estamos estudiando, el versículo 6, dice así, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, vamos a ver estos testigos. Si usted tiene su Biblia, vaya llevando la secuencia para que no se pierda en el pasaje, ya que no contamos ahorita con los textos. Número 1, Juan es el primer testigo aquí. Si usted ve bien el versículo 6, comienza diciendo, este es Jesucristo. Y aquí está el primer testigo. Juan dice, yo se los presento, yo atestiguo, yo escribo y afirmo que Jesús
es el Mesías. No dice, este es Jesús o este es el Cristo, sino que aquí usted se puede dar cuenta de algo interesante. Él usa la palabra Jesucristo. Este es Jesús. Jesús es el hombre. Este es el Cristo es el Mesías que esperábamos. Este es Jesucristo, el Mesías que esperábamos. En toda la carta de Juan, él siempre usa esta palabra y recalca esta verdad: Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios, Jesús Dios hecho carne. Dice en Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y vemos a Juan escribiendo la sangre de Jesucristo, Jesús Cristo. Otra ocasión en que él menciona también esta frase refiriéndose a Jesús en Primera de Juan 3:23. Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, no, de su Hijo Jesucristo. Otra ocasión también vemos ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y le leo estos versículos porque son donde nos va mostrando cómo él recalca esta verdad. Afirma una y otra vez: este es Jesucristo. Yo soy testigo, yo se los presento que sí es el Hijo de Dios. Dice 1 Juan 4:2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne es de Dios. El nombre de Jesucristo pues nos muestra dos aspectos de nuestro Señor. Él es hombre, es Jesús, y Él es Dios, es el Mesías prometido, el Dios hecho carne. Juan anduvo con Él, Juan caminó con Él, comió con Él, vivió con Él, anduvo viendo todo lo que hacía Jesús. Y Juan puede decir: mira, yo soy testigo de que Él es el Hijo de Dios. Él da su propio testimonio. Primera de Juan 1, del 1 al 3, dice así: lo que era desde el principio, son palabras de Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí tenemos pues el primer testigo, Juan. Juan dice: tú puedes confiar en Jesucristo, tú puedes estar seguro que Él perdona tus pecados, que Él es el Hijo de Dios. La ley dice: todo debe constar por 2 o 3 testigos. Yo soy uno de ellos, por si tienes dudas, dice. Número 2, también el agua y la sangre testifican de Jesucristo. En Primera de Juan 5:6, ahí donde estamos leyendo, dice: este es Jesucristo, dice, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. La traducción en lenguaje actual dice:
cuando Jesucristo vino a este mundo, fue bautizado en agua y al morir derramó su sangre. El Espíritu de Dios es testigo de esto, y todo lo que el Espíritu dice es verdad. Otros dos testigos mediante agua y sangre. El agua se refiere al bautismo de Jesús. Y cuando Jesús fue bautizado, vemos a Juan el Bautista diciendo: les presento, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su bautismo fue muy especial. Acabamos de tener unos bautizos aquí en el templo y pudimos ver cómo pasaban los hermanos y eran bautizados, y pasaban las hermanas y eran bautizadas. Cuando Jesús se bautizó, también había mucha gente que también llegaba a bautizarse. Pero cuando le tocó el turno a Jesús, Juan hizo una pausa. ¡Hey! He aquí el Cordero de Dios. No pasó nada más y aquí, bautizado, y el siguiente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue después de su bautismo que Jesús comenzaría ahora sí su ministerio. Por eso Juan dice: este es Jesucristo que vino mediante agua. Yo soy el primer testigo, les presento: este es Jesucristo que vino mediante agua. ¿Cuándo conocieron de él? Cuando fue bautizado. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista que lo presentó? El Cordero de Dios. ¿Y la sangre a qué se refiere? La sangre es otro testigo, se refiere a su muerte en la cruz. Juan explica claramente en el versículo 6: no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El derramamiento de la sangre en la cruz, hermanos, demuestra que Jesús era hombre como nosotros. No era un espíritu que andaba o como un holograma que se veía. Parece ser humano, pero no lo es. No, él era humano como nosotros. El agua y la sangre dan testimonio de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Jesucristo es el Salvador del mundo. Su bautismo no fue sencillo, fue especial. Ahí en su bautismo se vio que Él es el Hijo de Dios. Y también en su muerte fue especial porque se vio también que no era un holograma, que no era un espíritu caminando, sino que era carne como nosotros. Juan es testigo. Su bautismo y su muerte también son testigos. Y hay otro testigo más: el Espíritu Santo también es testigo. Primera de Juan 5:6 dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y cuando Jesús fue bautizado, hermanos, como dije, su bautismo fue especial. El Espíritu Santo apareció en forma de una paloma, dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. En Lucas 3, 21 y 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El 22: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Juan es testigo. Su bautismo y su muerte son testigos de que Él es Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. Y el Espíritu Santo también da testimonio. Da testimonio, y lo más maravilloso que dice que dio testimonio cuando se bautizó, y hoy mismo sigue dando testimonio. Porque dice en 1 de Juan 5:6:
y el Espíritu es el que da testimonio. Note que dice, da testimonio, no dice, es el que dio testimonio. Lo dice en tiempo presente. Era el tiempo de Juan, pero aún hoy mismo, mis hermanos, el Espíritu Santo sigue dando testimonio. Esto significa que el Espíritu Santo continuamente está dando testimonio que Jesús es el Cristo. Dio testimonio en el bautismo, dio testimonio en tiempo de Juan, da testimonio ahora y seguirá dando testimonio, porque el Espíritu es el que da tiempo presente. Ahora da testimonio de Jesucristo. Jesús prometió precisamente esto a los apóstoles. Dice en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y Jesús le llama claramente el Espíritu de verdad, porque solo habla la verdad, el Espíritu de verdad. Por lo tanto, cuando Él testifica que Jesús es el Cristo, que es Dios hecho carne, su testimonio es verdadero. Y también Juan, hermanos, nos habla ahora, ahí mismo en ese pasaje, de testigos en el cielo y testigos en la tierra. Primero de Juan 5, del 7 al 9 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Quién da testimonio en el cielo acerca de las cosas que suceden? ¿Quién da testimonio en el cielo? Un testimonio verdadero. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, y estos tres son uno. ¿Qué quiere decir? Concuerdan en lo que dicen. Ninguno contradice al otro. Los tres son uno. Hablan la misma cosa. ¿Y quién testifica en la tierra de que Jesús es Dios hecho carne? Aquí está testificando, dice, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. No, Juan lo presentó como una cosa y murió como otra cosa, y el Espíritu dice otra cosa. No, Él es el Cordero de Dios. Desde ahí ya se iba a saber, el Cordero debía ser sacrificado, su muerte cómo iba a ser. Los tres concuerdan, no se contradicen, afirman individualmente que Jesús es el Hijo de Dios. Y después de escuchar a todos estos testigos, ahora Juan nos da la conclusión. Conclusión. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dice, mira, si ustedes aquí como humanos, cuando van a presentar un caso, presentan sus testigos y los testigos son válidos, ¿cuánto más contará que Dios esté dando un testimonio acerca de algo, sea testigo acerca de algo? Este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente dice, ya que creemos el testimonio humano,
Sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso, porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Todo aquel que duda que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios hecho carne, que es el Mesías, el Salvador del mundo, dice, le está llamando a Dios mentiroso. Porque yo no lo afirmo, dice Juan. Es Dios el que lo está afirmando. Esta noche, pues, ¿qué piensas del testimonio de Dios? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuál es tu veredicto cuando Dios da algo y dice algo? ¿Qué piensas de este testimonio? El versículo 11 nos dice el testimonio de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio, dice Dios, yo me levanto como testigo. Les he dado vida eterna al hombre, al ser humano, y se la he dado por medio de Jesucristo. Es que, hermanos y amigo que nos esté escuchando, Dios nos ha dado todo por medio de su Hijo. Tenemos sanidad en el nombre de Jesús. Nos bendice por medio de Jesucristo. Tenemos vida eterna, pero esta vida está en su Hijo. No está en Pedro, no está en María, no está en San Judas Tadeo, está en su Hijo. Y Dios testifica que la salvación, la vida eterna y todas las cosas que nos da, nos lo da por medio de Jesucristo. Eso, hermanos, tiene que quedarnos claro. Hoy escuchaba un hermano que me contaba y me decía, ay, fíjese que yo he ido a hablarle a unos hermanos, y pues ya están un poquito grandes de edad y como que les cuesta entender un poquito, dice, porque el otro día platicaba con él y le explicaba algo parecido a lo que estamos viendo. Y cuando le estaba explicando, le digo, ¿pero lo entendió usted? Claro que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Bienaventurada su madre que lo envió al mundo para traernos. Ah, cómo la adoro, dice, porque por fin. ¿Quién da testimonio de María? ¿La sangre? ¿El agua? ¿Quién da testimonio de Pedro? Dios da testimonio de su Hijo. El Espíritu da testimonio de Jesucristo. El agua y sangre testifican. Él es el único Salvador del mundo. Pónganse de pie, hermanos. Terminamos con el versículo 12, San Juan 5:12. Primera de Juan 5:12 dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan termina esta sección de su carta diciendo, mira, está fácil. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Y tú ya tienes a Jesucristo? ¿Tienes la vida o sigues muerto en tus delitos y pecados? Quizás ya has escuchado mucho acerca de Jesucristo. Dice un coro, ¿qué vas a hacer con Cristo? No puedes ser neutral. Un día se te hará la pregunta, te hará Cristo la pregunta, conmigo, ¿qué vas a hacer? Sin Cristo no tienes nada. Sin Cristo no somos nada, mis hermanos. Recordemos pues esta gran verdad. Leamos juntos por última vez este texto, el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
este año 2022, hermanos, crezcamos en el conocimiento de Cristo. Escuchemos más de Él, leamos más de Él, aprendamos más de Él. Venga, hermano, vamos a orar. Y si aún alguien no tiene a Cristo en su corazón, hoy es el día de recibir a Cristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y vamos a presentar también nuestras peticiones delante de Dios, peticiones que serán escuchadas porque las hacemos en el nombre de Jesucristo. Vamos a cantar un coro mientras se acercan mis hermanos. Digno del honor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Sí, Señor bendito. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es el Salvador del mundo. Sí, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque en tu gran misericordia enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, Señor. Y aunque este mundo le aborreció, aunque este mundo le crucificó, Señor, la base de nuestra fe sigue siendo Jesucristo. No podemos negar a Jesucristo como el Hijo de Dios, Señor. Aunque este mundo lo odiaba, Señor, nuestra fe es sólida porque da testimonio tu Espíritu Santo. Da testimonio, Padre, el bautismo de Cristo da testimonio, su muerte también. El apóstol Juan también daba testimonio, Señor bendito. Oh Padre, Señor, gracias, Señor, por enviar a Jesucristo. Perdona nuestros pecados. Hoy, Señor, hemos visto: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Límpianos de toda maldad, de todo pecado, Señor. Y hoy podemos entrar a tu presencia y presentar nuestras peticiones, Señor, en el nombre de Jesucristo.